Hola, buenas tardes. Bienvenidos a un nuevo Eleven Pal Talk. Es un placer estar de nuevo con vosotros. Hoy nos acompaña desde Ecuador Carlos Ávila. Buenas tardes, Carlos. Hola, Jorge, un gusto saludarlos a ti y a todos los que nos están viendo. Espero que sea de su agrado este nuevo Eleven Pal Talks. Hoy tenemos con nosotros como invitada especial a Silvia Barrera. Silvia Barrera es la jefa del Departamento Forense Digital de la Unidad de Investigación Tecnológica de la Policía Nacional de España. Es una refutada profesional, forma parte de diferentes grupos y comités internacionales, es docente en varias universidades, habitual colaboradora de medios de comunicación y últimamente escritora divulgativa de éxito. Buenas tardes, Silvia. Hola, buenas tardes a todos. Vamos a dar paso a la sección de noticias. Como primera noticia, quería conversarles algo que se ha venido suscitando en varios fabricantes hace ya algún tiempo, y esta vez es con HP, que se ha descubierto que ha incluido un keylogger por error o algún detalle de programación. Un investigador quiso manipular la retroalimentación, ¿sí?, de varios modelos, alrededor de 360 modelos de dispositivos, laptops principalmente, y encontró que existía un backdoor embebido, ¿no?, dentro de estos dispositivos. Ya se imaginarán la cantidad, millones y millones de dispositivos en el mundo que cuentan con ese fallo de seguridad o esa vulnerabilidad. Como era de esperarse, ¿sí? HP se vio envuelta en diferentes escollos ahí con la comunidad y por este fallo, pero a partir de esto, bueno, sacó un parche ya hace algún tiempo que solventa dicha vulnerabilidad y, como es recomendable, debería parcharse para solventar dicho fallo, ¿no? Estas cosas no deberían pasar, pero ocurren. Yo, como mi primera noticia, les quería comentar la reciente salida a bolsa de Bitcoin, o así es como se ha venido anunciando en los medios de comunicación. Realmente no es tan así, es lo que quiero comentar. Es que lo que ha ocurrido es que la bolsa de Chicago, el mercado de futuros de la bolsa de Chicago, ha autorizado a un broker a vender como un producto financiero unos futuros en base al valor del Bitcoin. Esto realmente no significa que el Bitcoin es más legal o menos legal, o está más reconocido o está menos reconocido, o que el propio Bitcoin cotiza en bolsa, no. Simplemente un broker que ha sacado este producto financiero y se lo han autorizado a cotizar en la bolsa. Pero no hay que volverse loco con el tema del Bitcoin. Sabemos que en las últimas semanas está escalando su precio de una forma exorbitada, pero como siempre digo, precaución. Es un producto de riesgo en el que hay que siempre andar con pies de plomo. Como segunda noticia, ¿sí? Traigo para compartir acerca de una vulnerabilidad de igual manera que una investigación que hizo un grupo de estudiantes de la Universidad de Birmingham, en donde diferentes aplicaciones móviles, ¿sí?, tanto para Android como para iOS, encontraron un fallo que permitía, ¿sí?, a cualquier tercero o cibercriminal o persona que inmiscuya dentro de estas aplicaciones, conducir ataques hombre en el medio, ¿no?, o man in the middle, en donde se podía capturar desde credenciales, PIN code, cualquier información privada, ¿sí?, que viaje a través de estas aplicaciones, ¿no? El paper está mucho más detallado de qué se trata la vulnerabilidad y demás, donde pueden analizar y revisar más de qué se trató el fallo, ¿no? Muy bien, yo como última noticia quería hablar sobre las recientes publicaciones de libros que ha habido, que es un momento ahora que se acercan las Navidades muy bueno para acercarnos a la lectura, sobre todo de temas interesantes que tienen relación con la seguridad, y no quería perder la oportunidad, ya que está aquí Silvia con nosotros, de hablar del libro que acaba de presentar, Claves de la investigación en redes sociales, que acaba de ganar el premio al mejor libro de aprendizaje del año 2017 por la editorial Círculo Rojo. Enhorabuena, Silvia. Gracias. Bueno, el libro de Silvia sabemos que es el ideal para regalar esta Navidad, pero si tenemos un poco más de interés y queremos profundizar algo, también me gustaría comentar la reciente publicación del libro de Alejandro Corletti, que es un escritor
que publica sus libros de forma gratuita a través de la editorial darfe.es. Recientemente ha publicado su tercer libro, se titula Ciberseguridad una estrategia informático-militar. Es un libro en el que trata de la aproximación al mundo de la seguridad desde un ámbito de la defensa. Entonces, es una lectura también muy interesante y que guarda relación con el tema principal que nos ocupa hoy. Pues bienvenida de nuevo, Silvia. Muchas gracias por acompañarnos. Queríamos comenzar abordando la problemática que circula en todas las Fuerzas Armadas en cuanto a la lucha contra el cibercrimen y los ciberdelincuentes, que aquí me gustaría hacer la puntualización que no es lo mismo un hacker que un ciberdelincuente. Chema siempre nos insiste en que un hacker siempre por su definición es bueno y no tiene nada que ver con las actividades que puede hacer un cibercriminal o un ciberdelincuente, aunque en algún momento compartan algunos conocimientos. Dicho esto, Silvia, cuéntanos un poco cómo es el día a día en los cuerpos y fuerzas de seguridad en la lucha contra el cibercrimen. Pues el día a día es muy entretenido, no nos falta trabajo y más ahora cada vez más que todo tiene un componente tecnológico, cualquier delito, incluso no hablamos solo del cibercrimen como tal, ¿no? Refiriéndome al cibercrimen puro, ¿no? Que tiene un componente único y exclusivamente tecnológico como pueden ser los ciberataques, ¿no? Sino además las estafas de toda la vida, el compartir pornografía o producir pornografía infantil, o las redes sociales tienen su componente tecnológico. La verdad es que cada vez tenemos más denuncias, más trabajo, más requerimientos y bueno, es complejo, son investigaciones que no son investigaciones de 2 días, ¿no? Porque, bueno, aparte del desconocimiento a nivel de todos los actores judiciales, policiales y del ciudadano, ¿no? Incluso que muchas veces las propias denuncias vienen por más prácticas del ciudadano, nos falta trabajo. Y luego yo la sección que dirijo de evidencias digitales, pues cualquier operativa de la policía que tenga drogas, blanqueo de capitales, extranjería, cualquier operativa del día a día de los compañeros, al final acaba con la intervención de X móviles, portátiles, discos duros de ordenadores de sobremesa, cualquier componente informático que haya que analizar, acaba también en nuestras manos, con lo cual cada vez es más el trabajo diario al que nos enfrentamos. Silvia, y en este trabajo diario que comentas que se enfrentan, ¿qué papel juega la brecha que exista entre la parte técnica y legal, dependiendo del país donde se genere el ataque o se genere el crimen a través de la tecnología? Pues es la verdad uno de los principales escollos, la brecha legal, porque obviamente sabemos que el derecho y lo que es la vida, el mundo físico va por detrás del tecnológico, pero todavía el mundo legal todavía muchísimo más, porque implica primero entender el mundo tecnológico que tienen que regular y luego regularlo, ¿no? Entonces, esa brecha tecnológica cada vez es mayor y claro, nosotros obviamente la policía no puede actuar sin un mandamiento judicial, ¿no? Sin una orden judicial para la obtención de datos, porque todo está protegido por el derecho a la privacidad y todo eso, pues obviamente cualquier investigación que se precie en el ámbito judicial tiene que estar primero dentro de un proceso judicial, ordenada por un juez y luego además las implicaciones internacionales, porque hablamos no solo de una legislación española, ¿no? En el mundo físico, cualquier delito, un homicidio, un robo ocurre en el ámbito físico acotado de una provincia, de una localidad concreta, ¿no? Pero el cibercrimen trasciende fronteras y entonces tenemos que además ponernos en colaboración con compañeros de otros países, con organismos judiciales de otros países y no solo es nuestra normas, ¿no? Judiciales a nivel en España, sino en otros países que tenemos que armonizar. Entonces, es complejo, ¿no? Y de hecho, las principales escollas vienen por ahí, ¿no? Porque nosotros queremos actuar, queremos aplicar unas medidas técnicas, pero tienen que estar habilitadas por un juez y eso lleva un tiempo que al final no puede o no va a la par de la evolución tecnológica y eso pues crea disonancias y discordancias que al final se acaban pagando las investigaciones. Entonces, Silvia, ahí
un cierto sensación de impunidad cuando los delitos se cometen en otro país porque no hay medios o no hay una forma fácil de hacer colaborar a las fuerzas de seguridad de otros países o los medios judiciales para que al final un delito que tiene su origen en un tercer país pero tiene sus víctimas en España acabe siendo juzgado. Sí, efectivamente. Cualquiera que diga que, bueno, que no hace falta una normativa específica del mundo del cibercrimen, es verdad que no hace falta tampoco es un ingenio informático para entender determinadas implicaciones legales, pero está claro que, y yo opino y defenderé hasta la muerte, que el Internet y el mundo virtual lleva a otro ritmo y por lo tanto hay que articular otra serie de normativas que sean por lo menos más ágiles, ¿no? No podemos esperar a que haya un mes, 2 meses que tarda un procedimiento judicial en abrirse, ¿no? Y decidir si algo es delito o no, porque si hasta que eso no ocurre no se empieza a investigar unos hechos y 2 meses en el mundo de la tecnología y los que estamos metidos en el mundo de la tecnología hablamos de abismos, ¿no? Nosotros estamos hablando de cuestión de segundos, de salvaguarda de información crítica que puede desaparecer de la red, rastros digitales, elementos informáticos y todo eso es tiempo que se pierde y pruebas que se pierden. Entonces, yo creo que hay que articular otra normativa más ágil que evidentemente no es momento para plantearnos disertaciones jurídicas sobre la protección de datos cuando hay otros derechos y sobre todo delitos muy graves como pues bueno pues hablamos de delitos que pueden comprometer daños a la ciberseguridad que pueden comprometer la seguridad nacional, las infraestructuras críticas, incluso la pornografía infantil y cualquier implicación tecnológica. Hablamos, por ejemplo, de un homicidio, ¿no? En el que haya que preservar las conversaciones de WhatsApp, el posicionamiento de las antenas de un móvil. Hablamos de algo que no podemos perder el tiempo de estar 2 o 3 meses a esperar a que, pues que un procedimiento judicial siga el curso normal que sigue con cualquier otro delito. Hay que articular otras normas y, desde luego, tienen que ser muchísimo más ágiles de lo que son ahora. Qué bueno, qué bueno. Y en esta parte se ve muy involucrado lo que es la empresa privada, digamos, hacemos mucha noticia que Cisco se ve involucrado bastante en el tema de, cooperar, digamos, mancomunadamente con las fuerzas de seguridad en todo el mundo, ¿no? Entonces, no sé cómo nos podías comentar un poco acerca de tu perspectiva o cómo ves este tema. Yo creo que no es que sea positivo, es que es necesario. De hecho, estuve unas semanas en Alemania participando en un grupo de investigación y los grupos de investigación alemanes, por ejemplo, pues en ellos había una participación conjunta tanto de la Fiscalía como de las fuerzas y cuerpos de seguridad, como de las instituciones privadas, ¿no? Había ahí la propia empresa y se monitorizaban una red de un foro, ¿no? de cibercriminales y lo hacía una empresa privada y ellos formaban parte de los grupos de trabajo igual que podía hacerlo pues un policía o un fiscal, o sea, y yo me sorprendí, ¿no? De que hablaran libremente y con mucha confianza, ¿no? Del propio delito, de los propios hechos investigados, pero es que ellos me decían, no, Silvia, es que si esta empresa de ciberseguridad, de seguridad informática, no presta su capacidad, su tecnología, sus infraestructuras, la policía no tiene, ni la fiscalía, ni cualquier órgano jurídico tiene la posibilidad de investigar esto, ¿no? Entonces, hacían grupos conjuntos y formaban parte de las propias investigaciones. De hecho, las grandes investigaciones a nivel internacional con Interpol, con Europol, han formado parte empresas de seguridad, de antivirus, que forman parte de las propias estructuras de la investigación, porque ellos son los que tienen la tecnología suficiente como para poder monitorizar foros, redes de botnets y poder luego participar, ¿no? Y proveer servicios como vosotros también de poder participar y de involucrarse en las investigaciones de forma eficaz. Nosotros no podemos, solos no podemos. Sí, esto me recuerda, Silvia, al caso de hace unos meses en Estados Unidos, donde un juez reclamó la colaboración de Amazon en un caso de un delito en una vivienda porque tenían un dispositivo de Amazon, un dispositivo Alexa, que al parecer había podido recoger pruebas, evidencias de qué es lo que había podido suceder en el acto de ese delito. Entonces, parece que sí que va a ser cada vez más importante que las grandes empresas tipo Amazon, Google, Microsoft, Apple, presten mecanismos para que puedan ayudar a las cuerpos y fuerzas de seguridad en la lucha contra los delitos en el mundo cibernético. Claro.
no solo ya la infraestructura técnica, ¿no? Los shocks que tienen para detectar incidentes, cualquier infraestructura que nos sirva a nosotros para combatir el cibercrimen, sino los propios proveedores que albergan esa información, los logs, los registros, o en este caso, pues la domótica de una casa, cualquier registro que a nosotros nos permita, o de un archivo, o de voz, de audio, nos permita a nosotros que eso constituye una prueba a nosotros de investigación. Y es que yo siempre lo digo, sin la ayuda de un proveedor de servicios, sin un intermediario, de una conexión, de una dirección IP o de los propios registros del propio fichero que nos sirve a nosotros como prueba, sin esa colaboración no podemos hacer nada. Si nosotros ahora mismo, un malo alberga pues, un hosting, un servicio de hosting en una empresa de un tercero canadiense y ese servicio de hosting, que además tiene un montón de registros o de empresas que están realizando actividad ilegal, sin esa colaboración, sin esa información de esa tercera empresa, nosotros no podemos acceder. Entonces, es fundamental. De hecho, dependemos de la colaboración de terceros para que esa información llegue a nuestras manos. Nosotros no podemos acceder sin su autorización, sin su colaboración y, por supuesto, un mandamiento judicial que nos habilite a ello. Nosotros no tenemos esa capacidad como la gente se piensa. A mí me han llegado incluso a decir algunas veces, Silvia, ¿por qué no te metes en el perfil de Twitter de no sé quién y eliminas sus conversaciones porque me estás amenazando? No tenemos ese poder. Nosotros no tenemos... Los registros están en propiedad de las empresas privadas. Por lo tanto, esas pruebas, esa evidencia digital es lo que nosotros necesitamos para investigar. Y hablando un poco de aquello, ¿cómo estos nuevos paradigmas, que los llamo así o los llaman así dentro del mundo tecnológico, cómo ayuda un caso puntual que conoces muy bien España u otros países de Latinoamérica, si tuvieses criterios, cómo ayudaría a estos nuevos paradigmas, por ejemplo, intercepción de comunicaciones man in the middle en domicilio, si hay algún caso particular de homicidio o algo similar, un crimen como tal, cosas como allanamiento remoto a dispositivos de IoT, etcétera. ¿Crees que a la actualidad ha madurado un poco en el tema ámbito legal, político y tecnológico que ayuden a ustedes a generar un poco más dinámica con el trabajo que hacen? Es complicado, ¿eh? Esas medidas se han usado y se usan para delitos graves porque obviamente por la interceptación de unas comunicaciones o usar pues de forma remota, ¿no? Puede acceder a un PC o a un móvil y registrar toda la actividad que se produce en ese dispositivo informático. Es complejo técnicamente. Vosotros sabéis que primero para llegar a ese dispositivo en concreto, resumiendo, a nivel judicial, las garantías judiciales en el que eso se produce es complicado de justificar, de llevar a cabo. Ya simplemente un registro domiciliario de una casa, ¿no? Lleva unas complejidades, tiene que estar el secretario judicial presente, hablo en España, y luego pues tiene que llevar un procedimiento determinado y demás. Si hablamos de un registro, por ejemplo, remoto de un PC en el que el secretario judicial no está presente, en el que nos podemos encontrar un PC que es compartido por parte de los habitantes de una casa, que hay archivos compartidos, que hay carpetas, que hay discos diferentes, que hay cuentas de correo, que hay diferentes sesiones de usuario, y nosotros llegamos como investigadores y estamos habilitados para investigar, por ejemplo, el PC de un usuario. Pero ¿y si ese PC es compartido? ¿Y si hay varias sesiones de usuario? ¿Y si hay cuentas de correo de conversaciones de personas que no están siendo investigadas? ¿Yo lo puedo abrir o no lo puedo abrir? O sea, legalmente eso tiene unas implicaciones muy grandes y yo creo que a la larga, aunque se está haciendo y demás, digamos que vamos a tener que dejar de ser tan legalmente, jurídicamente tan estrictos como lo hemos sido hasta ahora porque el mundo técnico no lo permite, ¿no? Implica o tiene muchísima cantidad de situaciones diferentes que el mundo legal no puede cubrir. Entonces yo creo que es complicado. En la práctica yo he hecho alguna ponencia, ¿no? De cómo intentar instalar, ¿no? Pues un dispositivo, en este caso un software de acceso remoto a un dispositivo, y hemos ido analizando las diferentes partes, ¿no? de cómo instalarlo, cómo llegar a ese dispositivo, y la gente dice, no, pues que al final es casi imposible, ¿no? Legalmente, ¿no? Pues es muy complicado. Entonces, una cosa son las medidas en la teoría y otra cosa es la práctica, y en la práctica plantea limitaciones complejas. Sí, comentabas, Silvia, que al hilo de estas limitaciones complejas y de cómo va evolucionando la tecnología, que cada vez es más difícil por las limitaciones técnicas que hay, la
necesidad de colaboración de las empresas especialistas en seguridad, antivirus y De empresa privada en general. sí, la empresa privada en general, pero claro, yo veo que desde las fuerzas de seguridad necesitáis mantener un equilibrio entre el conocimiento interno que tenéis y el recurrir a estas empresas que en un momento dado tienen esa capacidad que necesitáis para abordar un determinado una investigación, seguimiento, problema. Sí. Efectivamente, hay momentos de las investigaciones o de la extracción, incluso las evidencias, ¿no? En los que hay determinada tecnología a la que no tenemos acceso, ¿no? O porque no se ha dado el caso, o porque, bueno, pues tenemos nuestras limitaciones como cualquier otra institución o empresa, y recurrir a la empresa privada que tiene herramientas o especialistas en recuperación de datos, de archivos, o incluso de alguna empresas que pueden craquear determinadas contraseñas, ¿no? De que nos encontramos en volúmenes cifrados y tenemos que recurrir a ayuda externa porque nosotros no podemos. Y tiene la dicotomía entre decir, bueno, o doy por finalizada la investigación y le digo al juez que yo con mis propios medios no, solo puedo llegar hasta aquí, hasta un 20 o un 30% de la información, o puedo contar con la colaboración de otras empresas o empresas privadas, instituciones o instituciones públicas también, porque también colaboramos mucho con el INCIBE también, que nos proporciona tecnología y nos proporciona mucho conocimiento, de recurrir a un tercero, que en todo caso no es policía, para, bueno, hacer determinada información que a veces no se puede y es que es necesario. O sea, no el pensar a nivel jurídico o legal que no todo tiene que estar bajo el control y sigilo bit a bit, ¿no? De todo paso que hacemos en la investigación, porque no es posible. O sea, al final hay unos requerimientos técnicos y vamos a tener que decidir y balancear entre si lo que queremos es sacar la investigación adelante, ¿no? O meternos ahí en un río ahí de limitaciones jurídicas y entorpecer todo hasta el punto de decir, bueno, pues vamos a preferir que el malo quede impune, porque esto no lo vamos a permitir, porque legalmente hay limitaciones a investigar las cosas. Yo creo que al final vamos a tener que dar un paso más y decidir en la práctica si lo que queremos es coger al malo o plantear limitaciones jurídicas para que al final la gente se sienta impune y nosotros no tengamos casi medios para actuar. Vamos a llegar a esa dicotomía y yo creo que al final va a ser cuestión de elegir, ¿no? No se puede, las dos cosas no se puede. En los casos que has evidenciado en tu experiencia, como venimos conversando un poco que se colabora o se asesora por entidades externas o empresas externas para resolver un tal o cual caso, ¿has evidenciado el crecimiento de asesoría de especialistas o de gente que conoce técnicamente buena, pero para el lado del mal, o sea, en casos de cibercrimen? Sí, te refieres a no A exactamente. técnicas, o sea, técnicas más complejas que usen para delinquir, digamos, tecnológicamente. O Tampoco sea, hace falta. o comúnmente suele decirse que son sencillas, por ejemplo, típico malware o phishing, o sea, los Sí, comunes. sí, yo creo que es más el hecho de, no es que haya más complejidad, sino que a lo mejor las estructuras cada vez del cibercrimen son más grandes, son más complejas, hay más víctimas, eh, surgen nuevas formas de ingeniería social, eh, que yo creo que a lo mejor a lo que es el mundo legal le cuesta más adaptarse o entender, ¿no? Pero al final no dejan de ser nuevas variantes de delitos de estafa, de daños informáticos, pero el mundo legal le cuesta más a entender, a adaptarse a eso, ¿no? Y buscarle al final una justificación al por qué tengo que adoptar una medida judicial para esta investigación. Yo creo que los malos, y es verdad, desgraciadamente es así, no ocurre en el mundo físico. En el mundo físico no está fácil robar un banco y salir corriendo, ¿no? Matar a alguien y esconder las pruebas. Pero en el mundo tecnológico sí está pasando, ¿no? Primero por la propia tecnología, porque cada vez hay más sistemas, aplicaciones que obviamente por seguridad del propio usuario, ¿no? Están cifrados, o sea, permiten simplemente con el cifrado de la información ya y la interceptación de las comunicaciones es imposible, ¿no? Pero imposible para el usuario o un criminal que quiera interceptar una comunicación, tanto como también para la policía, porque obviamente los proveedores de servicios que dan seguridad o que establecen mecanismos de cifrado no se lo dan ni al usuario ni se lo dan a la policía, porque es una forma de seguridad. Entonces yo creo que tampoco hay que llegar a avances de pensar de mecanismos complejos, de aplicaciones, ¿no? Yo creo que yendo un poquito más allá en esa forma de navegar, de anónima, el utilizar sistemas de correo
anónimo o mensajes mensajería instantánea con ciertas o sistemas de cifrado más potente o incluso que no esté en manos de terceros ya más comerciales y buscamos otras aplicaciones novedosas o nuevas o menos conocidas, yo creo que con eso simplemente se puede garantizar un anonimato que luego va en contra de las investigaciones. Sí, yo creo que en el mundo empresarial sí que hay una cierta conciencia para mantener las precauciones de seguridad adecuadas y se recurren a los profesionales que les pueden asesorar y ayudar en protegerse ante ciberataques. Pero en el día a día de las personas en nuestra vida cotidiana, yo creo que todavía, aunque sí que se está empezando, pero todavía no hay esa conciencia de que necesitamos una cierta seguridad en cuanto al uso que hacemos de redes sociales, el mantener la privacidad de nuestros datos. No sé, Silvia, si podrías dar algunos consejos que, por tu experiencia, son cosas básicas que todos deberíamos hacer y que por no estar informados o por simplemente dejadeo o desconocimiento no lo hacemos en nuestro día a día. Pues yo diría que lo primero de todo que la gente piense que el cibercrimen afecta a todos por igual y estamos todos igualmente expuestos. No se piensen que es que el tema de los ciberataques es una cosa de las empresas o de, no sé, la protección de datos es una cosa de las empresas, sino que cada usuario a nivel particular está expuesto. En el momento en que tenemos un móvil en nuestras manos, ya llevamos aquí toda nuestra privacidad y por lo tanto cualquier sistema de seguridad que se pueda implementar a nivel usuario, hablo de cualquier antivirus, cualquier sistema de sistemas operativos, lo de siempre, lo que dice todo el mundo, sistemas actualizados, antivirus, el tener mucho cuidado con la información que nos llega, los enlaces, el no darle credibilidad a cualquier mensaje que nos llega, establecer segundos factores de autentificación, contraseñas seguros, eso es una higiene que tiene que mantener el usuario ya de por base. Y luego, pues si encima además tenemos una empresa o manejamos determinada información confidencial, ser todavía muchísimo más escrupulosos, porque doy fe y desgraciadamente es así, lo veo cada día en mi trabajo, la cantidad de imprudencias que comete el usuario, que en su mayoría, muchos de ellos, ese tipo de ataques, de estafas y demás, provienen por desconocimiento, ignorancia o por falta de precaución del propio usuario. Hablamos ya de ataques dirigidos, no me voy a dirigir a una empresa, ¿no?, que tiene información confidencial y que es el objeto de interés de un tercero que idea un sistema de ataque concreto, un spear phishing o cualquier estafa dirigida a una empresa porque tiene mucho dinero, sino hablo del usuario, la gran mayoría de gente que cae en la estafa más común, en el enlace malicioso más común, en que no saben ni siquiera cómo buscar en Internet si su correo está o no expuesto ya o ha sido comprometido porque alguna empresa ha sido atacada. O sea, normas básicas de navegación, de uso de la tecnología que la gente no hace y creo que hay que hacer un esfuerzo un poco por adaptarse, por ponerse al día la tecnología, porque no nos viene el conocimiento de ciencia infusa, ¿no? Y ponerse a adaptarse a esa tecnología, hacer esos deberes que tenemos que hacer. Nos da un poco de pereza, pero al final va nuestra seguridad y porque muchas veces cargos ilícitos bancarios, daños reputacionales, en fin, consecuencias que a veces son bastante incómodas y que, insisto, con una denuncia no se solucionan. Bueno, creo que han sido muy, muy completos los consejos que ha brindado aquí dentro de esta charla. No sé si, Jorge, vamos acompañado de estos consejos, el tema de las herramientas y tips para nuestros usuarios y regresamos para despedirnos. Yo hoy os quiero hablar de Shodan. Shodan es una herramienta muy conocida entre los profesionales de la seguridad, pero tal vez no lo sea tanto entre todos los que hoy estáis viendo el talk. Para quien no lo conozca, Shodan es un motor de búsqueda el cual ha estado almacenando las respuestas de todos los puertos abiertos que ha encontrado por internet, de forma que muy fácilmente podemos hacer una búsqueda por cualquier término. Si por ejemplo buscamos por el término webcam, nos da la relación de IPs y puertos cuya respuesta contiene la palabra webcam. ¿Qué conseguimos con esto? Pues podemos localizar muy fácilmente un montón de dispositivos públicos en Internet, desde sistemas de control industrial, PLCs, SCADAs,
servidores de estaciones meteorológicas, gasolineras, smart meter, servicios de videovigilancia, proyectores, impresoras, routers, servicios de VNC. ¿Cuál es la potencia de esto? Muchas veces ha sido catalogado como el buscador más peligroso del mundo, en que podemos encontrar fácilmente un montón de servicios que están públicos en Internet, en muchos de los cuales tendrán su configuración por defecto y, lo que es peor, tendrán las passwords por defecto, con lo cual podríamos tener un acceso no controlado. Por eso insistimos en que siempre es muy importante no tener la configuración por defecto en los sistemas que publicamos en Internet y, sobre todo, nunca la password por defecto. Estas búsquedas que se pueden realizar en Shodan son gratuitas, a un cierto nivel de detalle. Si queremos explotar por completo la funcionalidad de la herramienta, necesitamos registrarnos y hacer un pequeño pago. Con eso obtenemos acceso a las herramientas de desarrollador. Las herramientas de desarrollador las constituyen una completa API para acceder desde diferentes lenguajes de programación. Tenemos, como siempre, disponibles los más habituales: Python, Ruby, PHP, C, Go, etc. Pero además también podemos acceder desde la línea de comandos. Si instalamos el helper de línea de comandos, que simplemente requiere Python, tenemos acceso fácilmente para realizar consultas a la base de datos de Shodan. Si, por ejemplo, ponemos Shodan count and miner, nos devolverá los resultados de las IPs que contienen como respuesta la palabra adminer. Esta es la respuesta de los minadores de Bitcoin. Si queremos ir más allá y queremos saber la IP del puerto y la red a la que pertenecen, ¿vale? Pues con un sencillo comando tenemos acceso a toda esta información para posteriormente poderla explotar con otras herramientas. Con lo cual es muy simple tener acceso a los resultados de Shodan. Y nada más, amigos, espero que os haya gustado y nos vemos la temporada que viene en un nuevo Eleven Path Talk. El día de hoy he traído para compartir con ustedes una herramienta que se llama FastAPI y la encuentran en la dirección de GitHub que muestro a continuación. Básicamente lo que podemos o nos va a ayudar esta herramienta es analizar debilidades en lo que hoy en día es muy recurrentemente utilizado, que son las APIs para consumo de datos, ¿sí? A través de principalmente de dispositivos móviles, ¿sí? O entre aplicaciones o con quien queramos compartir por este método y tramas de tipo JSON principalmente información. Entonces acá he armado una cantidad de pruebas, ¿sí? Para mostrar un poco las bondades de esta herramienta. Como mencionaba, la herramienta la descargan de este repositorio de GitHub, ¿sí? En donde básicamente lo que ha hecho o complementado FastAPI es agarrar una gema o un módulo de programación ya generado que se llama API Faser, lo ha incluido en su frontend, digamos, y nos muestra de manera un poco más bonita, por decirlo así, las pruebas que vayamos realizando, ¿no? Entonces me permite generar escaneos de este estilo a través de las URL o la aplicación web que nosotros querramos, muestra resultados en un entorno amigable, como mencionaba, los resultados de las debilidades encontradas, ¿sí? Como verán acá. Luego, dentro del mismo GitHub, como todo repositorio, tienen cómo descargarla, instalarla, ¿sí? Yo, de manera particular, para estas pruebas, he utilizado Docker para proceder a la instalación. Un contenedor de Docker, ¿sí? Que lo he instalado como indica aquí el readme del repositorio de Git, y yo ya lo he levantado, ¿sí? Con el comando docker compose app, levantado el servidor que incluye todo lo que se necesita para ejecutar la herramienta, y en base a esto levantaré desde una página web, ¿sí? En localhost en el puerto indicado, ¿no? En el browser, y se ve algo como esto de aquí, ¿sí? En donde está la herramienta, me indican los parámetros a enviar de la URL o la aplicación que quiera testear, el API, y los métodos con que quiere enviar, comportamientos y demás. Entonces, para ello, ¿sí? Yo he
yo voy a usar OWASP PWA, ¿sí? La distro que tiene OWASP con diferentes aplicaciones vulnerables, ¿no? Y en este caso es Multidae, que tiene opciones, ¿sí? Opciones dentro de Web Service, REST, vulnerabilidad o aplicaciones vulnerables con este tipo de servicios, ¿no? Que en este caso, como vuelvo e indico, es servicios de tipo REST. Si ustedes entran a esta aplicación, bueno, les va a dar una indicación. Son obviamente aplicaciones expresamente hechas vulnerables para pruebas, ¿no? Entonces yo voy a agarrar una de ellas para generar cierto comportamiento hacia este API. Con un plus adicional, ¿cómo podrían testear cómo se comporta este tipo de aplicación o alguna aplicación de tipo REST que estén queriendo analizar? Bueno, una de las opciones es usar un plugin o a través de un proxy como WhatsApp o cualquiera de ellos que permita ver el comportamiento, qué parámetros se envían, cómo se envían y qué se pueda modificar dentro de este análisis. Por ejemplo, acá yo dentro de este plugin que se llama REST, voy a hacer una prueba sencilla. Le voy a decir que al web service o al API REST enviar por método get, ¿sí? de qué content type es, obviamente es tramas JSON. Le enviaré ese request y me va a devolver un comportamiento, ¿no? Que en este caso me dice, bueno, que el usuario test no existe, y me lo envía o me lo devuelve, ¿sí? El response en una trama JSON. Así es como más o menos operan a grosso modo las APIs, ¿no? Dependiendo de parámetros, de métodos usados, etcétera, ¿no? Volviendo a lo que es FastAPI o la herramienta, yo acá para demostración previo a la prueba en vivo, ¿sí? Yo tengo varios escaneos realizados, ¿no? Uno de ellos, como verán, es a la aplicación vulnerable que tengo, ¿sí? De manera local, y otra es a una aplicación web que está cargada en internet, que ustedes la pueden revisar, y que también es una web expresamente hecha vulnerable, ¿sí? No es de ninguna empresa ni demás, y tiene un API REST de demo, ¿sí? De demostración, que ustedes la pueden ver acá. No es una aplicación como las que tiene WhatsApp, pero alguien la ha cargado a internet, y es un sitio de test, ¿no? Donde pueden también hacer cualquier tipo de pruebas. Entonces he agarrado esa prueba para hacerla como más real nuestro laboratorio. Y ya ejecutado acá, lanzamos el comportamiento y va a demorar lo que tenga que demorar, dependiendo de los parámetros, de la latencia en internet, bueno, de todo lo que se pueda imaginar en cuanto a este tipo de pruebas. Para ingresar dan clic en el escaneo y ya está ejecutado, ¿no? Entonces me puede mostrar información como disclosure, o sea, de información, van las vulnerabilidades como en la mayoría se catalogan en la comunidad, informativa o de nivel informativo, de nivel medio, de nivel alto, ¿sí? O de nivel bajo. Entonces acá he encontrado, luego del análisis por el método que se le ha enviado, ¿sí? Varias vulnerabilidades, entre ellas informativas, un disclosure de información, un posible acceso indebido o no control de acceso hacia el API, por ejemplo, ¿sí? Que lo cataloga como o lo valora de riesgo alto, ¿sí? Una de riesgo bajo, que es que no tiene un rate limit el API, ¿sí? de las diferentes requests que se pueden realizar, o sea, es ilimitado, se puede, y a su vez te emite, dependiendo de la vulnerabilidad, detalles de qué se trata la vulnerabilidad y cómo podrías, por ejemplo, solventarla, ¿no? Es igual una herramienta que está en madurez, pero me parece muy buena para iniciar las pruebas. No se pueden descartar luego de esto análisis a mayor profundidad de manera manual, con payloads exclusivos para las pruebas que vayamos a hacer sobre nuestra API, ¿no? Más allá de las herramientas, las pruebas manuales y detalladas son fundamentales. Entonces, para continuar, lo que ahora voy a hacer es hacer un escaneo en vivo, ¿no? Para ello pueden irse a la parte de FastAPI en el logo, ¿sí? Y les va a mostrar varios componentes o varios parámetros que necesita la herramienta para poder analizar
las vulnerabilidades dentro de un API REST. Para ello, lo que voy a hacer es agarrar una de las aplicaciones, una de las páginas vulnerables, una de las APIs que está dentro de esta web, para el uso de ello, ¿no? Entonces, por ejemplo, voy a agarrar esta que dice aquí y lo voy a poner en mi URL a analizar. Pero voy a tener algo particular en este caso, que es, ya analicé por el método get. Se puede analizar, como ven, por los diferentes métodos que suelen usar los APIs, tanto get, post, put, delete, ¿sí? Que son los comunes que usan las API REST hoy en día. Y lo que voy ahora es generar un comportamiento diferente, ¿no? Me dice que el API, en este caso, recibe también, aparte del método get, el método post para crear cuentas. Cuentas y los parámetros requeridos, similar a un formulario web donde pide el usuario y password, es lo mismo, ¿no? Enviar por el método post, ¿sí? En base a una trama JSON, el usuario y el password como parámetros para crear ese usuario. ¿Sí? Tiene un parámetro opcional que se llama signature, pero me es indiferente ahora. Volviendo a la herramienta, lo que voy a hacer es, bueno, pueden configurar en la parte de los headers algo específico, como por ejemplo que no estén generando este comportamiento desde un explorador común, sino desde un dispositivo móvil, por ejemplo, y cambiar el user agent, el host donde se hace el request, todos los parámetros que se puedan manipular dentro de la cabecera HTTP pueden ser configurables aquí. Yo no voy a tocar eso en este momento, solo lo que voy a hacer es enviar los parámetros necesarios para generar esta prueba. Me dice que envía como usuario, ¿sí? Si volvemos a ver, username y password como parámetros. Entonces voy a generar una trama, una trama JSON para enviar a través de este request y generar comportamientos que identifiquen potenciales vulnerabilidades sobre esa parte del API, ¿no? Entonces le voy a decir username cca, ¿sí? Y le voy a decir que el password, que es el siguiente parámetro, es testing, por ejemplo. ¿Okay? Entonces, luego de eso, que configuro lo necesario para analizar, bueno, obviamente es por el método post, como mencionaba, voy a enviar la parte que voy a ejecutar el botón que dice scan, ¿no? Para iniciar el escaneo. ¿Ok? Entonces, inicia el escaneo, ¿sí? Y lo que va a ir mostrándome parcialmente información, un gráfico del que vimos que mostraba en el README de la herramienta, el método que está usando, en este caso el método post. Si ustedes quieren visualizar por detrás qué va haciendo la herramienta, bueno, yo tengo levantado aquí el contenedor de Docker con toda la herramienta y bueno, te puedo ir mostrando qué va ejecutando, ¿no? Si quieres ir un poco más de detalle, qué está ejecutando la herramienta por detrás, qué payload y demás, y sobre qué parámetros. Luego de que termina el análisis, ¿sí? Dependiendo de lo que estemos analizando, va a demorar más o menos, te muestra una gráfica donde te indica la cantidad de vulnerabilidades, cuáles son de riesgo o de nivel de severidad alta, de severidad media, baja y detalles, ¿no? Entonces te muestra información de este estilo. Como ya habíamos mostrado al inicio del ejercicio, ¿sí? Cantidad de vulnerabilidades y el detalle de las mismas, ¿no? Por ahí algún detalle de cómo posiblemente podrías resolverlas. Y así pueden hacer uso de esta herramienta que me parece considerablemente relevante, importante para poder analizar lo que son las APIs de tipo REST cuando generen su desarrollo. Sería interesante hacer un análisis previo tanto automático con esta u otra herramienta y no olvidar las pruebas manuales que son fundamentales para encontrar otro tipo de hallazgos en todo lo que es sus pruebas de desarrollo y lo que es QA. Bueno, ha sido un gusto estar en una nueva Eleven Path Talks. El agradecimiento eterno a Silvia por todo su conocimiento, paciencia, placer estar contigo y esperamos tenerte de nuevo porque, bueno, esto da para mucho hablar, ¿no? Tanto
digamos, consejos básicos, como más profundidad en el tema, y desde ya queda abierta una nueva presencia tuya en otro Eleven Pad Talks. Gracias a vosotros por toda la labor que hacéis. Os sigo muy de cerca, en el buen sentido, y hacéis una labor maravillosa de concienciación, de seguridad con vuestros posts, vuestras talks, vuestras labores de conferencias, ponencias, y la verdad es que es necesario, y encantada de contribuir, aunque sea un poquito, decirle a la gente que no baje la guardia, que estamos hablando de cosas muy serias, que esto no es un problema de una institución, de un país, de una empresa, es problema del usuario, responsabilidad, y que se lo tomen muy en serio, porque este es el mundo en el que nos ha tocado vivir, y gracias a vosotros. Muchísimas gracias, Silvia. Ha sido un placer tenerte con nosotros. Esperamos, como dice Carlos, que el año que viene nos puedas acompañar en algún talk de la próxima temporada. Bueno, no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales como @11pad o numeral 11pad Talks. Para cualquier consulta, pregunta que haya quedado suelta por ahí, estamos a disposición. Asimismo, nuestro invitado. Y espero nuevamente les haya gustado esta 11pad Talks.